aclamen al Señor de gozo, llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios al Rey. Honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido a Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Le pido que los ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da el llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia de que Dios da a los que son suyos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él. Porque la eficacia de su fuerza poderosa, con esa fuerza resucitó a Cristo entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto les fue mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos celebrando la fiesta de la Asunción, es decir, después de la resurrección, 40 días Jesús todavía estuvo con los discípulos de forma intermitente, no siempre pasó todo el tiempo con ellos, y luego asciende a los cielos, es decir, se cierra un ciclo que era, después de la resurrección, la ascensión al cielo. Y la próxima semana vamos a celebrar Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Si recuerdan, Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si no, no puede venir el Espíritu Santo. Y por lo tanto, después de la ascensión, viene el Espíritu. Bueno, la sensación de los discípulos, ¿cuál era? Primero, después, en el prendimiento, en la pasión del Señor,
de miedo, de tristeza, de angustia, desolación, sentimiento de fracaso. Cuando Jesús resucita, ellos se asombran, se llenan de alegría, están felices, etcétera. Pero Jesús ya no está con ellos todo el día, aparece y desaparece. Entonces ellos están esperando a ver qué dice Jesús, a ver qué hace. Pero ellos siempre tienen puesto su esperanza o su confianza en que el que les va a decir exactamente qué hacer es Jesús. Y cuando llegan los 40 días que Jesús dice que ya se va, la sensación es de tristeza por un lado, pero también de un cierto temor. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Porque si se va es como que nos deja. Y entonces, ¿cómo podremos seguir adelante? Y si se fijaron en la primera lectura, dice, todavía le preguntaron, ¿ahora sí ya vas a restaurar la soberanía de Israel? Es decir, le están dejando todo el trabajo a Jesús. Ahora sí ya te vas a encargar de esto, como diciendo, nosotros te ayudamos, pero tú eres el que vas a hacer las cosas. Y buscar la soberanía significaba expulsar a los romanos, poner un gobierno como ellos pensaban, donde Jesús lo iba a preceder, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice que no les ha llegado a ustedes el momento de saber cuándo va a pasar eso. Y se los lleva, dice, a una montaña donde él es elevado, o se eleva, no es elevado, él se eleva con su poder. Los discípulos se quedan asustados. ¿Y ahora qué? Y lo ven alejarse y no saben qué hacer. Y dice aquí, dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndole alejar, se presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, ¿qué hacen ahí parados, mirando al cielo? Ese Jesús que les ha dejado para subir al cielo volverá como Él les dijo que vendría. Pero les está diciendo, a ver, ahora les toca a ustedes, muévanse. Ahora les toca a ustedes cumplir con las enseñanzas. Ahora todo lo que le aprendieron a Jesús o lo que le aprendimos, porque esto nos pasa igual a nosotros. Todo lo que yo aprendí, todo lo que le escuché, todo lo que era anunciar el evangelio, todo lo que era hacer todas las cosas, ahora nos toca a nosotros, a Él ya no. Él, y lo dice el evangelio de hoy, estará con nosotros, nos dará el Espíritu Santo, pero los que trabajan somos nosotros, Él ya no. Él bendecirá el trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? Repasen los milagros. Siempre que Jesús hacía un milagro, hacía participar a los hombres. Cuando hace la multiplicación de los panes, le dice a uno, pone 5 panes y 2 peces y Él lo multiplica. Con la conversión del agua en vino, Jesús le dice, llenen las tinajas de agua y Él las convierte. Es decir, hay una parte siempre de colaboración del hombre, siempre. Y ahora nos toca a nosotros. El que va a hacer la conversión, el que van a cambiar las cosas, el que hará todo, es Él. Pero yo tengo que trabajar. Es como cuando nosotros, no sé, estamos buscando un trabajo. Le pido a Dios que me ayude para conseguir un trabajo. Y Dios mira, muy bien, yo te voy a ayudar, pero muévete. Ve, búscalo, visita, entrega, no sé, tu currículum, haz una entrevista, pregunta, muévete. Y yo ya bendeciré tu trabajo. Pero si yo le pido a Dios todos los días que me mande un trabajo, pero me quedo en mi casa esperando que me vengan a tocar la puerta, normalmente no pasa. El Dios bendice lo que yo hago, o bendecirá el trabajo de nosotros. Y ya en el Evangelio dice Jesús, primero lo dice, me ha sido dado todo poder, ¿sí? Entonces, todo el poder, y es un poder que Jesús tiene, que ha delegado en nosotros. Él nos ha seleccionado a nosotros, Él quiere que nosotros vayamos por todo el mundo, porque mandados por Él, pero no solo, con su poder, con su fuerza, con su sabiduría, con todo eso. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es, el que va a hacer los cambios soy yo, con el poder de Dios, pero soy yo. El que va a transformar las cosas soy yo, con el poder de Dios.
El que tiene que anunciar el evangelio, convencer, etcétera, soy yo, con el poder de Dios. Y por lo tanto eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. Ese poder de Dios me lo ha dejado. Si nos ponemos a pensar, Él nos ha elegido para algo muy difícil, convencer a otras personas, demostrarles que Dios existe, que Dios nos ama, enseñarles, lo dice más abajo. Pero también si Él me lo manda, es porque se puede. No me va a mandar una cosa que yo no puedo hacer o que no tengo la facultad, la capacidad o los recursos para hacerlo. Y por lo tanto es lo primero que tenemos que convencernos, porque muchas veces renunciamos a ese poder que Dios nos da a decir, yo no sé, yo no puedo, yo no sé qué hacer. Y dejamos que sea Dios el que haga todo, o queremos que sea Dios cuando no lo hace. No porque no quiera ayudar, sino porque Dios va a bendecir el trabajo. Pero si no trabajo, ¿qué va a bendecir? Nada. Por lo tanto, es lo primero que tengo que tener claro. Y luego sentirnos halagados, porque Dios me asocia a que yo anuncie su evangelio, que yo vaya y les hable de Jesús. Me da la capacidad a mí para que yo pueda convencer, para que yo pueda mostrar que Jesús vive, que Jesús es Dios, que Jesús, que Dios nos ama, que tenemos abiertas las puertas del cielo, etcétera, etcétera. Pero somos nosotros, y somos nosotros, todos nosotros. No solo es el sacerdote o las catequistas, cada uno de nosotros tiene esa misión. Y dice Jesús en el Evangelio, dice, vayan por el mundo entero, dice, y hagan discípulos míos. Y por lo tanto, ese es el encargo, ¿sí? Que haga a los demás discípulos de Jesús. Estoy convencido que muchos dirán, ¿y cómo le hago? Es muy sencillo en teoría, en la práctica no es sencillo. ¿Cuál es la teoría? La teoría es, si tú vives el evangelio, si tú crees, si tú te comportas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, entonces los vas a convencer. ¿Cuál es el problema de hoy? El problema de hoy que hemos separado nosotros la teoría de la práctica. Parece como si existieran dos personas en nosotros. Una persona que es yo creo, pido, rezo, etcétera, pero luego ya fuera, en el trabajo, en la casa, con la familia, el tema de la caridad, el tema de la humildad, el tema de la fe, de la confianza, eso es otra cosa y no se puede separar. Si yo creo realmente, tendré que vivir lo que creo, si no, estaré mintiendo. ¿Por qué hoy en día no convencemos los católicos? Porque predicamos una cosa y vivimos otra. Porque hablamos de la caridad y faltamos a la caridad. Porque hablamos de la humildad y faltamos a la humildad. Porque hablamos de la generosidad y somos codiciosos o avariciosos. Porque decimos que yo creo en que el Señor todo lo puede, pero yo quiero resolver todas las cosas en lugar de que sea Él. Por eso. Entonces la gente nos ve y dice, no es cierto. Todos lo hemos escuchado de una forma o de otra. Dice, no, sí. Y inclusive hasta dicen que al cabo como se confiesan y se les perdona, todo empieza de cero. No convencemos porque nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestras actitudes no responden a lo que predicamos. Y por lo tanto es lo primero que tengo que hacer. Todas las enseñanzas que ya conocemos, vivirlas. No importa la situación, las circunstancias, los problemas o cualquier otra cosa. No importa nada de eso. No digo que sea fácil, que no lo es. Porque tener paciencia con alguien cuando yo mismo estoy cansado, estoy agobiado, es difícil. Porque hacer el bien cuando me han hecho daño es difícil. Porque perdonar cuando alguien me ha lastimado y que no me ha pedido perdón y tener que perdonarlo, me cuesta. Pero es ese el camino. Ese evangelio que ya conocemos en la teoría es vivirlo. Y dice aquí, y después dice el evangelio, ¿dónde está? Dice, y enséñenles a cumplir. Enseñar significa no imponer. Enseñar es explicar, es motivar, es acompañar, es tener paciencia. Explicar significa cuando alguien me diga que no sabe lo que es, cómo vivir la caridad, pues yo le explico. ¿Por qué? Porque yo la vivo. Cuando le digo que tiene que ser humilde, me dice, ¿cómo? Pues yo lo digo porque yo la vivo.
Cuando le digo, tienes que creer en Dios o la providencia de Dios actúa de esta forma, ¿por qué? Porque yo lo vivo. Eso es enseñar. No es, por lo tanto, llegar con el catecismo, con la Biblia y decir, tienes que hacer esto y si no te vas a ir al infierno. Porque eso no enseña, eso amenaza, pero no enseña. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que enseñar y se enseña con el ejemplo. Y luego dice, enseñándoles, dice, a cumplir todo lo que yo les he mandado. Dice, todo. No lo que a ti te gusta, no lo que estás de acuerdo, no lo que te parece lógico, no. Todas las enseñanzas de Él. Yo no puedo separar lo que me convence de lo que no me convence. Hoy en día parece como si la religión fuera como un supermercado. De los mandamientos, elijo estos que sí me convencen, pero estos no, porque tengo derecho, porque quiero ser feliz o porque me gusta tal cosa. No, son todos. Yo no puedo seleccionar. Si quiero ser discípulo y quiero cumplir con lo que Jesús me pide, tengo que cumplirlos todos. No importa que me cueste, que sea difícil, que sea duro, que vea una problemática o cualquier cosa, tengo que vivirlo. Ojalá fuera fácil y ojalá no me costara. Va a costar, va a ser difícil, pero me lo tengo que proponer. Y dice, enseñándoles a cumplir todo, dice, cuanto les he mandado. Y habla de mandamiento, no habla de consejo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando las leyes en el mundo civil, las leyes se cumplen, si no, te multan. Si dice que vamos por aquí por la ciudad y aquí tenemos que ir aquí en el centro a 20 kilómetros por hora, es una ley. Me podrá parecer absurda, pesada, difícil, pero si no la cumplo me multan, porque es un mandato. Bueno, los mandamientos de Dios es eso, es un mandato. Yo no digo que Dios nos va a multar, porque no, pero ¿cómo quiero que Dios actúe si yo no cumplo lo que Él me manda? Y lo que Él me manda es los 10 mandamientos más amar al prójimo como a mí mismo. Y por lo tanto es empezar nosotros a cumplir, empezar a vivir nosotros el perdón, la caridad, la entrega o todas las cosas que ya sabemos. Y no empezar a seleccionar o no empezar a disculparnos o no empezar a decir, en alguna ocasión he escuchado que personas te dicen ante una situación, le digo, Jesús dice esto y me han dicho, pero yo no soy Jesús. Pues deberíamos de serlo, porque es el camino que Él quiere, porque son los mandatos que Él quiere. Y si alguna persona piensa y dice, no, es que eso no se puede, es dificilísimo, solo yo no podré, pero con la fuerza del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, sí se puede. Por lo tanto, es esforzarnos, es creer y es confiar en Dios. Y termina el Evangelio con una frase bellísima que también olvidamos con mucha frecuencia. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días. Él me acompaña todos los días. Puede ser que no lo sienta, puede ser que no lo vea, puede ser que no me dé cuenta, pero Él va conmigo. Él no me ha dejado solo. Él no se ha ido y está en el cielo ocupado con las guerras y no le importo yo, no. Él va conmigo. Y por lo tanto, si Él está conmigo, con Él todo lo puedo. Es un mandato. Es lo que nos pide, es muy exigente. Es el camino que espera de nosotros. Y espera que nosotros cambiemos el mundo, cambiemos la sociedad, cambiemos las familias. Somos nosotros, cada uno de nosotros, empezar a vivir el Evangelio, pero a vivirlo de verdad, en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, con la gente que quiero y con la que no quiero, porque no es seleccionarlo, es ayudar como lo hubiera hecho Él, es pensar como lo hubiera hecho Él y es vivir como lo hubiera hecho Él. Son pocas palabras las que dicen estos, tanto la lectura como el Evangelio, pero ahora ya depende de nosotros. Si el mundo está como está, es porque los cristianos no hemos sabido cumplir con esto, no hemos dado testimonio, no hemos dado ejemplo, no hemos vivido el Evangelio. Por lo tanto, se trata de vivirlo, enseñarlo, acompañarlo y sabiendo que Dios va con nosotros. Y si eso lo tengo claro, no digo que sea fácil porque no lo va a hacer, pero entonces tenemos garantizado que Dios actuará
nos bendecirá y nos acompañará. Y entonces el mundo será mejor. Empecemos en la familia, en nuestra casa. Empecemos en el trabajo. Empecemos con los vecinos, con la suegra, con la nuera o con el yerno, digo, porque eso es igual. Ahí empecemos a vivir el evangelio ahí. Empecemos a actuar como Jesús quiere que actuemos y veremos los resultados para que entonces lo que Él nos promete se realice en nuestra vida. Así sea. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos por este santo intercambio, que elevemos también nosotros a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos.
como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, están aquí afuera los de Drogadictos Anónimos vendiendo pan. Con eso ellos se ayudan para mantener un centro y ayudar a jóvenes con problemas de adicciones, para que lo tengan en cuenta. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.